Muy bien, estamos grabando. Muy buenas tardes para todos y todas. Son las 14:12 del día 4 de marzo del año 2025. El Juzgado Cuarto Penal Municipal con funciones mixtas de Itagüí se constituye en audiencia de juicio oral. Esto es alegatos de cierre, sentido del fallo, proceso radicado 05 360 60 99 057 2022 00138. Adelantado en contra de Heidi Joana Benítez Montoya por la presunta comisión del delito de extorsión agravada atentada. Esta audiencia se realiza a través de medios virtuales en aplicación a lo establecido en la Ley 2213 del 2022 en consonancia con la 2430 del 2024, que nos permite el desarrollo de este tipo de audiencias de esta manera, en tanto no nos encontramos frente a práctica probatoria. Adicionalmente, la prueba en este caso fue decretada de manera virtual. No habría inconveniente entonces realizarla de esta forma. Verificamos partes e intervinientes del señor fiscal. Gracias, señoría. Buenas tardes para usted y para todos los presentes. Esta presentación la hago, no obstante, ofrecer disculpas por la difícil conexión que tengo en mi despacho. Eh, la saludo lo hago extensivo al respetado defensor y a la procesada y el equipo de trabajo, señoría. Por la Fiscalía actúa Josué Rojar, fiscal 60, local de Itagüí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. El señor defensor, doctor Oscar. Muy buenas tardes, señor juez. Muy buenas tardes al honorable fiscal. Muy buenas tardes a mi representada. Les habla Oscar Iván Melgarejo, abogado contractual de la dama Heidi Joana Benítez. Demás datos se encuentran consignados en el expediente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. La señora Heidi se identifica si está en amable. Buenas tardes, mi nombre es Joana Benítez, identificada con el número de cédula 1036-603-503. Perfecto, muchísimas gracias. El señor Santiago, víctima siguiente. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Santiago Hernán Montoya Muñoz, identificado con cédula 1040-737-670 del municipio de La Estrella. Muchísimas gracias, caballero. En instancia en relación a la presente carpeta, que el juicio oral culminó el pasado 22 de noviembre del 2024, agendándose para el día de hoy entonces los alegatos de conclusión. Importante dejar constancia de una situación ocurrida o casi en el proceso, frente a la cual pues el despacho observó esta semana esa situación. Es que el señor fiscal desde semanas anteriores nos había estado manifestando unas problemáticas con los links de grabaciones de las audiencias de juicio oral que requería para verificar los alegatos del día de hoy. Juzgado entonces procedió de esta manera, puesto que ensayamos verificar la apertura de los links a través de el WhatsApp, se le enviaron al señor fiscal la información a través de ese medio, se extrajeron a través de memoria. No obstante, observamos que en efecto las audiencias del 2 de febrero del 2024, 10 de abril del 2024, 8 de julio del mismo año, 17 de julio y 30 de septiembre no aparecían o no registraban los links de los videos o no permitían apertura. Situación similar que venía ocurriendo con algunos de los procesos del despacho que se venían adelantando a través de la aplicación LifeSize, recordando pues que el Consejo Superior de la Judicatura ordenó a partir del mes de agosto y septiembre del año anterior continuar el desarrollo de las audiencias a través de Teams, es decir, todos los links de Teams funcionan sin inconveniente, no así los de LifeSize. El juzgado procedió a oficiar al sistema de grabaciones de la rama judicial efectos de que verificaran y recuperaran tal información. Solo hasta el día de ayer, en horas de la tarde, se logró obtener los links de las grabaciones de las fechas que hemos referido. 4, 5 de las audiencias, señor defensor, usted nos había solicitado el link de acceso a la carpeta. ¿Usted tuvo esta misma dificultad con los links de apertura de esas etapas de juicio? Su señoría, no, a mí me parece que me abrió. Es que cuando me los enviaron fue hace ya unos días y me abrieron las audiencias. No tuve ningún problema. Perfecto, doctor, señor fiscal. En tal sentido, pues tenía razón usted frente a las advertencias realizadas esta semana sobre las aperturas de los links. Solo hasta el día de hoy pudimos enviarle los links, puesto que, como indicamos, solo la rama judicial nos respondió el día de ayer frente al acceso de estos links. ¿Usted tuvo observación entonces para los alegatos, doctor? Esto pues salvaguardando claramente la lealtad frente a las partes sobre esta situación técnica o problema técnico que se había presentado. Sí, le agradezco mucho, pero si la Fiscalía de alguna manera pudo sortear el impasse y el día de hoy podemos asistir a la audiencia para la cual estamos convocados. Perfecto, doctor. No hay inconveniente con ello. Aperturamos entonces formalmente esta audiencia que nos convoca. Alegatos de cierre. Tiene la palabra el señor fiscal para esos efectos. Gracias, señoría. Y se trata pues entonces de señalar que en este caso que se adelanta por
contra la señora Heidi Joana Benítez Montoya por su participación en el delito de extorsión. La Fiscalía, como lo señaló, ha mostrado, más allá de todo duda razonable, la responsabilidad de esta ciudadana en dicho delito y su participación clara. Ello, señoría, primero que todo, de la mano del testimonio de la víctima, el señor Santiago Hernán Montoya Muñoz, quien de alguna manera da pautas para señalar que el día de los hechos, vale decir, para el 10 de febrero, cuando se realizó la captura, este ciudadano venía siendo sujeto de varias llamadas y varias comunicaciones de WhatsApp, donde un señor que se hizo pasar como Fabio le indicaba que le solicitaba la suma de 8 millones de pesos, principalmente para no realizar ningún tipo de daño contra él o contra su familia o contra algunos parientes cercanos, y sobre todo, señoría, en el contexto de un problema que había ocurrido unos 2 años atrás, en el año 2020, cuando el señor Santiago tuvo un problema que involucró de alguna manera a miembros de lo que llaman la oficina de Envigado. Y en las comunicaciones se le recreó esa situación, se le volvió a hablar de la situación, y el día de los hechos, señoría, resulta capturado una persona que conoció desde cerquita ese problema, como sería el señor Edwin Orlando Bustamante, persona que resultó ser el compañero de la señora Heidi Joana Benítez Montoya y con quien concibieron un hijo. Tanto Joana como de las Doctor, lo actividades dejamos de negociales, escuchar. comerciales, legales de parte de... Lo estamos escuchando muy entrecortado, doctor. Qué pena. Es que, señoría, tengo un problema de señal muy tremenda, pero de pronto ahí me escucha mejor, o ahí está todavía en las mismas condiciones. Mejor. ¿Se escucha mejor ahí? Sí, doctor. Bueno, señoría, entonces le decía entonces que la señora Jay, por lo menos queda claro del testimonio del señor Santiago Hernán Montoya Muñoz, que la señora Heidi conocía el giro de las actividades de esta víctima, de sus actividades comerciales, y que por lo tanto pues no era ajena pues a su situación económica, y también pues como siendo la compañera permanente de Edwin Orlando Bustamante, que resultó condenado por esta extorsión, pues conocían de cerca la situación. Y fue, señoría, señalado por el señor Santiago Montoya que el señor Edwin Orlando Bustamante y Heidi fueron capturados en un vehículo de propiedad de esta última, cerquita, que estaba parqueado cerquita a Ave Villas, a una cuadra más o menos del sitio donde fue recibido por parte de dos ciudadanos, del señor Haider y del señor Anderson, que también resultaron capturados. El dinero pues que exigían, que finalmente fue bajado o fue concretado en la suma de 2 millones, de 8 millones, se pasó a 2 millones de pesos. Y de esta manera pues fue capturado. Es concretamente, Santiago Hernández de alguna manera sí señala al final de su testimonio que no tiene clara la participación de esta ciudadana, a pesar de que pues, de su captura se produjo pues precisamente en los hechos por señalamiento que hacía uno de los capturados. El señor Edwin Martínez Ruiz, señoría, por su parte, uno de los agentes de la policía del Gaula que participó en este procedimiento, ha señalado claramente que él sí escuchó cuando uno de los retenidos, precisamente el señor Haider, y presenció esto cuando pasando por el parque, cerquita a un almacén que señalan una tienda de uno. Este ciudadano señala que Haider señaló pues como uno que las personas que se encontraban en un vehículo cercano, en un vehículo blanco Onix, eran las personas que de alguna manera lo habían mandado, lo habían encomendado reclamar ese dinero allí producto pues de la extorsión. Dice concretamente este testigo. Dice que conducieron a los capturados hacia la fiscalía. En el momento que estábamos pasando por el parque, uno de ellos, que era de blanco, Haider, nos manifiesta y nos señala de que en ese vehículo están otras dos personas que los habían enviado a ellos a cobrar ese dinero. Yo le informo
a él, le digo a él que tiene derecho como de capturado, que tenía el derecho de guardar silencio, y él en varias oportunidades me dijo que voy a renunciar a ese derecho. Él mismo nos manifestó y nos señaló ese vehículo era un Onix blanco, un Chevrolet Onix blanco, no recuerdo las placas, creo que termina como en 018 o algo así. Nos lo señala, estaba diagonal al parque, ahí por el lado de frente a la a Villas. Yo nuevamente le digo que recuerde que tiene derecho a guardar silencio, que tiene que estar en presencia de un abogado para poder manifestar esta situación. Entonces él nos dice que si va a esperar a que ellos se vayan, que si ellos se van ya no le podemos coger. Es así donde nosotros vamos, o sea, yo envío un grupo mío a la URI para que vaya a realizar los actos urgentes con estas dos personas mientras tanto lo alcanzo. Dice ese testigo que la compañera Jenny Colombia alcanzó a ver que en ese chat que ella tenía abierto decía un contacto, si no estoy mal, creo que era lo que lo tenía guardado como Pepe. Bueno, en todo caso, señoría, este es un testimonio de oídas, donde una de las personas que fue capturada, el señor Haider, manifiesta con afán y sobre todo plegando pues los derechos que tenía a esta situación, porque como él lo señala, si no lo hacían inmediatamente, pues perderían la posibilidad de capturar a las personas que los habían enviado allí a ellos a recoger este dinero. Esto por su parte. Así también, señorías, escuché el testimonio de Andrés Sebastián Patiño, otro de los policías o agentes del Gaula, que también señala en términos más o menos parecidos que a la altura del D1, personas, un Haider señala que las personas que habían enviado a recibir el dinero producto de la extorsión estaban en un carro Onis y que Heidi, que escribía que salieran ya. Esto, señoría, que parece como una manifestación más o menos ligeras, es Doctor, un nuevamente lo estamos dato que escuchando de entrecortado un manera tanto. fehaciente a esta exactoria. Doctor, seguimos escuchándolo entrecortado un tanto, por favor. A ver, señoría, si ahí me escuchan mejor. Perfecto, doctor. Insisto en que tengo un problema, me disculpan que tengo un Si problema aquí de quiere, señal. apaga la cámara, doctor, no hay problema. A veces apagar la cámara nos permite mayor fluidez en el audio. Perfecto. Le decía al Verifiquemos señor, si de esa manera. que otro de los agentes de la policía era el señor Andrés Sebastián Patiño, y que señaló esa manifestación tan clara, señoría, en el sentido de que las personas que Haider había señalado a uno de los detenidos, que las personas que habían enviado a recibir el dinero producto de la extorsión estaban en un carro Onis y que Heidi le estaba escribiendo en ese momento que salieran ya. Y en ese sentido, señoría, pues se desplazaron al sitio de los hechos y capturaron a estas dos personas. Dice que vio el chat, pues, donde dice que salieran, sin poderlo vincular directamente con la persona, pues, de los procesados. Sin embargo, señoría, consideramos que esta manifestación del Andrés Sebastián Patiño también vincula de manera objetiva y subjetiva a la procesada con los hechos que ocurrieron ese día. Pero con mayor razón, señoría, podemos atender al testimonio de Jenny Colombia, que fue una de las ciudadanas que además de que participó en el procedimiento de captura de estos ciudadanos señalados por el delito de extorsión, entre ellos pues el compañero de la señora Heidi, también señala, señoría, que Haider, uno de los procesados, había señalado que ellos habían llegado al sitio en ese carro con otras dos personas, que esas dos personas le habían dado a ella la indicación de que llegaron en ese carro. Y ella también, señoría, pudo ver pues como en un chat abierto que la señora Heidi en ese momento mostraba de manera nerviosa, mostraba el celular diciendo que ella no estaba pues como haciendo nada extraño allí, y en ese chat se pudo ver como había un chat abierto a Pepe donde decían que salga. Finalmente, señoría, podemos a Juan Fernando Galicia, que fue otro de los agentes que participó en el procedimiento. También, señoría, escuchó como testigo también de oídas, como la mayoría de los testigos que acaba de mencionar la fiscalía,
que uno de los procesados, Haider, señaló que las personas que lo mandaron se hallaban, que lo mandaron a reclamar ese dinero, se hallaban en ese vehículo que estaba pues indicando ahí cerquita a Bebillas, como lo han indicado la mayoría de los testigos, sitio donde el cual la policía encontró un vehículo Chevrolet Onix, donde en el sector en la plaza del pasajero se encontraba la señora Heidi Joana Benítez Montoya, y que es la persona, y del lado del conductor estaba el señor Edwin Orlando Bustamante, quien era su compañero y que resultó capturado y además condenado por este procedimiento. Señoría, si bien la Fiscalía reconoce que en este caso en particular, y lo reconozco yo pues, en nombre de la Fiscalía, a pesar de que no estuve, señoría, en todo este procedimiento, que obviamente aquí faltaron algunos elementos importantes de juicio. Pues el primero de ellos es una situación muy compleja y se presentó por el hecho de que los elementos celulares, es decir, los equipos celulares que podían contener una información importante para este caso y que podían reforzar mucho más de lo que ya está, el compromiso psicológico y subjetivo y objetivo de la ciudadana Heidi Joana con los hechos, pues señoría no se pudo hacer porque en su momento se giró una orden a policía judicial que no tenía pues como todos los componentes para hacer una extracción de esa información o una orden a policía judicial. Sin embargo, señoría, consideramos que se ha copado con esta situación, con el balanceo y el respectivo examen que se haga de cada testimonio, junto y por separado, de que la ciudadana Heidi no solo realizó una tarea de acompañamiento, nudo acompañamiento a su compañero al sitio de los hechos para lograr no solo conducir hasta allí a las personas que iban a recoger el dinero materialmente, sino también para sacarlos de allí para sacarlos indemnes una vez que hubiesen reclamado el dinero, sino que también que su participación fue activa en el sentido de que esta ciudadana monitoreaba la situación de los dos capturados en la panadería y tal pan, y así fue como monitoreando esta situación fue que se pudo acceder por lo menos en principio, a los chats que ella sostenía con uno de ellos, donde uno de los mismos sujetos le dijo a uno de los policías que precisamente ahí le estaba escribiendo la señora Heidi diciéndole que salieran ya. Sin embargo, fueron capturados, pues por suerte, para la fiscalía y para determinar y descubrir la participación no solo del señor Orlando Bustamante, del señor Edwin Orlando Bustamante, sino también la participación de la señora Heidi Joana Benítez Montoya, y para lo cual dispusieron toda la logística y todas las vituallas necesarias, como en este caso un vehículo que prestó un servicio muy importante y que era el vehículo de la ciudadana. Por esta razón, señoría, la Fiscalía considera que si hay un compromiso serio y demostrado por parte de la señora Heidi Joana Benítez Montoya en la acción que tuvo que soportar la víctima Santiago Hernán Montoya Muñoz, una actividad exactora de su patrimonio económico, una indebida solicitud de dinero que realizaba su compañero Edwin Orlando Bustamante bajo el seudónimo, bajo el apodo de alias Fabio. En estas condiciones, señoría, la Fiscalía considera que se ha rebasado pues el tope o el estándar probatorio más allá de toda duda razonable en términos del artículo 381 del Código Penal para que esta ciudadana sea condenada por el delito de extorsión. Gracias, señoría. Muchas gracias, doctor, señor defensor. Muchas gracias, señor juez. Dame un minutico. Su señoría, ¿me escucha bien? Perfectamente, doctor, sí. Su señoría, bueno, en principio, esta defensa pues tiene que recordar cuál fue el compromiso de la Honorable Fiscalía General de la Nación a través de su delegado. Aquí la Fiscalía, en sus alegatos de apertura, dijo que se encargaría de probar más allá de toda duda razonable la responsabilidad de la
señora Heidi Joana Benítez en el delito de tentativa de extorsión, de conformidad con esas exigencias que tiene nuestro Código de Procedimiento Penal en el artículo 381. También bajo estos alegatos de apertura manifestó el honorable fiscal que traería al señor Santiago Hernán Montoya Muñoz, que quien por tratarse de la víctima, pues relataría las circunstancias de tiempo, modo y lugar sobre estos hechos, donde se vio inmersa mi representada. Y este testigo manifestaría de manera directa quién era quien lo había contactado y por qué medio se había realizado dicho contacto. Por otra parte, también manifestó la Fiscalía que traería a los agentes Edwin Alexander Martínez Rico, Andrés Sebastián Patiño y a la subintendente Jenny Colombia Suárez y al patrullero Gerson Mesa Rosero, quienes manifestarían cuáles fueron las condiciones en que se había producido la captura y los elementos materiales incautados en el día de los hechos. Por ende, su señoría, esta defensa hizo un análisis sobre lo prometido por el ente acusador y desde esa óptica podrá usted ver, su señoría, y observar si se cumplió ese estándar exigido por la ley y la jurisprudencia para que se emita un sentido del fallo en contra de los intereses de mi representada. Honorable juez, en el presente juicio se ha debatido la responsabilidad de la señora Heidi Joana Benítez en la comisión del delito de extorsión, tipificado en el artículo 244 de nuestro Código Penal. Y es así, su señoría, que la Fiscalía General de la Nación, bajo ese artículo constitucional 250, tenía la carga únicamente de demostrar, más allá de toda duda razonable, la participación de mi representada en los hechos objeto de juzgamiento conforme lo establece la ley 906 del año 2004. Y por ende, su señoría, esta defensa hizo un desarrollo y un análisis probatorio y pudo verificar que, así como lo dijo la Fiscalía, pues vino y presentó como testigos a la víctima y a los demás agentes que participaron en el operativo que produjo la captura de mi representada. Y sobre todo hizo un análisis de esos supuestos elementos materiales probatorios recolectados o incautados el día de los hechos. Sin embargo, su señoría, esta defensa, al analizar las declaraciones y la evidencia presentada por la Fiscalía, encontramos inconsistencias, falta de corroboración y ausencia de elementos de convicción que vincularan de manera directa o indirecta a mi representante. Por ello, su señoría, si hacemos un análisis al testimonio del señor Santiago Hernán Montoya Muñoz, supuesta víctima de estos hechos, él afirmó ante su estrado que había recibido unos mensajes amenazantes desde el 9 de febrero del año 2022 de un contacto identificado como Fabio. Y la misma víctima manifestó en el interrogatorio que realizó la Fiscalía que efectivamente se le venían realizando unas exigencias económicas vía WhatsApp por la suma de 8 millones, tal como lo dijo el ente persecutor, y que posteriormente él había negociado dicha exigencia por la suma de 2 millones de pesos. Por lo que bajo esta circunstancia fue que el señor Santiago acudió a la Policía Nacional, el cual, bajo las manifestaciones que realizó, pues se realizó un operativo que concluyó con la captura en principio de 2 personas y posteriormente la captura de mi representada. También manifestó el testigo que no pudo corroborar de manera directa la participación de mi representada. Eso lo dijo el testigo aquí, frente a su estrado, su señoría, cuando este defensor lo interrogó y dijo que no le constaba que mi representado hubiera realizado alguna participación frente a esos hechos. Y aquí, frente a su estado, también la víctima manifestó, la supuesta víctima manifestó que desconocía alguna participación del señor Edwin, que es mencionado también acá, porque él no pudo verificar dicha situación. Es más, manifestó a viva voz que cualquier acusación que hiciera en contra de mi representada, pues prácticamente no le costaba y era prácticamente irresponsable, ya que él no supo quién fue la persona que le envió los mensajes. Desconoció también el interrogatorio si fue un hombre o si fue una mujer la que escribió dichos mensajes. Solo pudo manifestar en el contrainterrogatorio que había reconocido a mi representada al momento de la captura, la cual se encontraba a una cuadra donde se habían realizado las primeras capturas.
Pero ello no significa, su señoría, que eso conste, que mi representada haya participado en la acción delictiva. Ya que, como lo refirió el mismo Santiago, la supuesta víctima, él no le costaba ninguna participación de ella. Aquí también dijo el señor Santiago que mi representada había sido capturada con el señor Edwin Alessandro Bustamante y que era la compañera de mi representada. Pero aquí no existe constancia de eso tampoco, su señoría. Y más adelante nos daremos de cuenta en el procedimiento qué fue lo que sucedió. En conclusión, su señoría, este testimonio admitió que no tenía certeza de quién le había enviado esos mensajes amenazantes o si mi prohijada había tenido algo que ver en estos hechos. Ahora bien, su señoría, tal como lo refirió la Fiscalía, trajo también el testimonio del subintendente Edwin Alexander Martínez Rico. Este testimonio reiteró lo antes dicho por la víctima en relación de cómo fue que se iniciaron dichas extorsiones, cómo fue que se realizó el operativo. También manifestó que se habían capturado en flagrancia en principio a 2 individuos en la panadería denominada Itapá, los cuales estos 2 capturados habían recibido ese paquete soñelo que contenía la suma de 1 millón de pesos y unos billetes didácticos. También señaló este testigo que una vez eran trasladados los capturados al camino de Itagüí, uno de los capturados de nombre Haider había renunciado a su derecho a guardar silencio y había señalado que los ocupantes de un vehículo blanco que se encontraba diagonal al Banco de Villas lo habían enviado para recibir el dinero y que al parecer había llegado en este vehículo. Y allí fue donde se produjo la captura de mi representada. También sostuvo el testigo que durante la captura de mi representada, la dama Heidi Giovanna Benítez, se le había incautado un celular con un chat abierto donde su compañera Jenny Colombia, subintendente, le había manifestado que en ese chat que tenía abierto tenía un contacto identificado como Pepi o Pepín, donde al parecer le daba instrucciones a una persona o a esta persona, Pepín, que saliera ya, tal como lo relató el delegado fiscal. También relató el testigo que el ciudadano capturado había manifestado que quien le escribía era mi representada, que el señor Haider le había dicho al subintendente que quien le estaba enviando estos mensajes era mi representada. Pero oh sorpresa, su señoría, que cuando llega esta defensa y contrainterroga al testigo, manifestó no haber constatado la información del señalamiento. Y aunque fue el agente investigador y líder del operativo, desconoció cuáles eran los mensajes que le habían enviado al capturado. Aquí no se dijo, ni se certificó, ni se acreditó si estos mensajes enviados al previamente capturado provenían del celular de mi representada. Lo que aclaró es que era una suposición que él hacía. De igual forma, no corroboró las manifestaciones realizadas por la víctima. También mencionó que no supo ni quién era Pepín o Pepi. Y aunque se mencionó por parte del testigo un paquete señuelo para dar la captura a las primeras personas, no se pudo acreditar, al menos con una foto, su señoría, que dicho paquete hubiera existido. O al menos una foto de los billetes didácticos. Aquí fueron manifestaciones que no se pudieron soportar, ni siquiera con un acta de creación del paquete, porque tampoco fue aportada. No sabemos si ese paquete realmente existió. Ahora bien, su señoría, haciendo un análisis con los demás testigos, como es el señor Andrés Patiño, subintendente Jenny Colombia Suárez y la subintendente Juan Galicia, y el patrullero Gerson Mesa Rosero, allí dichos testigos, su señoría, usted podrá verificar que prácticamente manifestaron la misma situación de los anteriores testigos, de cuáles habían sido las instrucciones que le habían encargado en el operativo, de cómo se habían producido los supuestos mensajes, cuáles eran los hechos, ¿cierto? Eso fue lo que se manifestó. También reiteraron estos testigos la captura de mi representada, dijeron que la habían capturado diagonal al Banco de Villas, y señalaron que dicha captura había provenido únicamente del señalamiento de uno de los capturados, esto es de un ciudadano mencionado con el nombre de Jaime. De lo anterior, se pudo verificar, señor juez, mediante el contrainterrogatorio realizado a estos testigos, que a pesar de ser investigadores de amplia trayectoria, como lo expusieron aquí ante su estrado,
y ser investigadores de la Policía Nacional, en especial del Gaula, pues no realizaron actos investigativos. Aquí no pudieron pericialmente señalar alguna relación de los mensajes de los presuntos extorsionadores con mi representada. No se constataron registros telefónicos, no se constataron registros de cámaras de seguridad o medios objetivos que ubicaran a mi representada al menos en la escena delictiva, o al menos una imagen donde pudiera evidenciar si los primeros capturados tenían algo que ver con mi representada, o si esos capturados venían en el vehículo de mi representada, donde fue interceptada mi representada, como lo manifestó aquí uno de los testigos. Es más, su señoría, aquí la fiscalía no trajo ni sumariamente al menos una foto del vehículo donde al parecer se transportaba mi representada. No sabemos cuáles eran las características del vehículo. Aquí se dijo que era un vehículo blanco y de marca Onix, pero no existe soporte del mismo, porque ni siquiera se aportó la presunta acta de incautación. Ahora bien, señor juez, se habló de que mi representada se le había incautado un celular donde al parecer tenía un chat abierto y al parecer le escribía a un contacto que se anunciaba con el nombre de Pepi o Pepín, donde según las manifestaciones de la subintendente de Colombia, dijo que le estaba dando instrucciones a una persona de nombre Pepín y que esas instrucciones le decían que saliera ya. Pues, su señoría, son manifestaciones que tampoco se pudieron acreditar. No se pudo acreditar si dicha situación era cierta, solo están las manifestaciones de los testigos. La fiscalía no aportó ninguna prueba pericial o evidencia que era relación con las manifestaciones realizadas por el testigo con algo que la pudiera soportar. Aquí no se pudo demostrar si mi representada tenía alguna relación al margen de la ley con esa persona, entre comillas, alias Pepín o Pepín, como se denominaba en ese supuesto mensaje. Aquí no se pudo demostrar menos cuál era el objeto de dicha conversación que tenía mi representada con esa persona de Pepín, o si de pronto era alguna persona que estaba en algún establecimiento comercial cerca al lugar donde ella se encontraba, donde al parecer le decía que saliera ya. A sabiendas que las manifestaciones, a sabiendas que los mismos testigos manifestaron que mi representada se encontraba a una cuadra del lugar de los hechos, donde se habían producido las primeras capturas. Manifestaciones, pues, que, su señoría, son inciertas, porque aquí vino los testigos y dijeron que se encontraban a una cuadra, pero si hacemos el recorrido en Google Maps de qué distancia hay de la panadería de Itapana al Banco Abadillas, pues encontramos nada más con googlear que se encuentran a 180 metros, casi 2 cuadras, salvo mejor criterio, casi a 2 cuadras de lo que manifestaron los testigos. No obstante, su señoría, si la fiscalía o los testigos hicieron referencia de un supuesto chat que se encontraba abierto, como la fiscalía lo manifestó, pues al menos hubieran aportado una imagen que diera certeza de dicho mensaje, o como mínimo se hubiera aportado una foto del dicho mensaje, o del celular decomisado a mi representada. ¿Qué marca era el celular? ¿Era un Motorola? ¿Era un iPhone? ¿Era un Huawei? ¿Cuáles eran las características del mismo? ¿Cuál era el número del celular mencionado? O al menos una foto del celular o del estuche, su señoría. Aquí eso no se aportó. Es más, su señoría, ni siquiera el acta de incautación se aportó por parte de la fiscalía en este proceso. También, su señoría, se desconocen cuáles fueron los resultados de la extracción de ese análisis realizado a los celulares, que presuntamente se le incautaron tanto a mi representada como a los demás capturados. Pues la misma fiscalía, cuando le preguntó al señor Gerson Mesa Rosero sobre los resultados de esos análisis, él mismo dijo que no había podido legalizar la información. Y digo Gerson Mesa Rosero, su señoría, porque es que ni siquiera yo supe quién era él. Aquí vino y se trajo al señor Gerson Mesa Rosero, pero no se acreditó ni quién era. Supuse yo que hacía parte de los investigadores que se encontraban el día de los hechos. Y supuse yo que era un patrullero porque el anterior juez lo llamó patrullero, pero aquí no se acreditó dicha situación. ¿Pero qué dijo Gerson Mesa Rosero? Que no había podido legalizar dicha información, lo cual, como dijo ahorita el fiscal, era importante para concluir la responsabilidad de los capturados. En conclusión, señor juez, no se aportó ninguna evidencia que vinculara a mi representada con los mensajes señalados, o al menos no se verificó
si esa persona denominada Pepín correspondía a alguno de los previamente capturados. Eso brilló por su ausencia, señor juez. Lo anterior señala que la vinculación de la señora Heidi Johanna Benítez se basa en una posición no corroborada con pruebas técnicas o testimoniales sólidas. Aquí se señala una vinculación con testigos de oídas, como lo dijo el señor fiscal, o pruebas de referencia, la cual ya ha señalado la ley y la jurisprudencia que la sentencia no podrá fundamentarse exclusivamente en pruebas de referencia. Y a manera de ejemplo, su señoría, traigo una situación que también ocurrió en la ciudad de Bogotá, similar a este caso, pero muy diferente en su delito. Es un caso de porte ilegal de armas. Este caso está reflejado en la sentencia SP-2482 del año 2024, radicado 602-73. Allí en esta situación definió la Corte estas acusaciones, porque en estos hechos de esta situación que traigo a manera de ejemplo, fue detenido en un automóvil con un revólver, 2 pistolas de fogueo ocultas bajo los asientos, a varias personas que se encontraban en este vehículo. La fiscalía los acusó de ser coautores del delito de porte ilegal de armas. En esta situación, uno de los capturados preacordó, pero los demás se fueron a juicio. ¿Y qué dijo la Corte? Que la simple presencia en el vehículo no bastaba para imputar coautoría si no se prueba que todos sabían del arma y que habían consentido su ocultamiento. Doctor, me excusa, perdón, lo interrumpo, pero estamos redundando mucho en la situación y en torno a los hechos en materia de investigación. Vamos a dirigirnos sino al juicio y para ir concluyendo, porque se está extendiendo más del tiempo del señor haciendo sus alegatos, doctor, pero vamos concluyendo, por favor. Listo, señoría, regáleme 10 minuticos que ya voy a terminar. Entonces, su señoría, bajo esa valoración jurídica que hizo esta defensa, el artículo 381 del Código del Procedimiento Penal exige demostrar la participación activa del acusado en la conducta de extorsión. La carga probatoria recae sobre la fiscalía. Y para eso, en este sistema, y el artículo 382 del mismo código define esos medios de conocimiento. Tenemos libertad probatoria para probar cuáles fueron las circunstancias de tiempo y modo lugar en las que participó mi representada. Ahora bien, su señoría, otro aspecto importante que resulta para esta defensa es la evaluación de la acusación, ya que a mi representada se le acusó de ser coautora del delito de extorsión. Lo anterior con ese principio de congruencia del artículo 448. Y la Sala de Casación Penal ya ha dicho que son coautores quienes median un acuerdo en común o actúan con división de trabajo, atendiendo la importancia del aporte. Y si se fuera a acusar de cómplice, aquí únicamente o en el caso de la coautoría, únicamente quien tiene el dominio es la persona que tiene esa calidad de coautor. Y bajo ese principio de inmediación, como no se pudo probar o no se trajo en un soporte, en el juicio únicamente se estimará como prueba lo que ha sido producida o incorporada de forma pública, oral y concentrada en el juicio. Ahora bien, su señoría, haciendo un resumen de esas deficiencias probatorias que tuvo el ente persecutor, no existe evidencia directa de que el acusado hubiera enviado los mensajes extorsivos. La única prueba en contra de mi representada es una prueba de oídas que al parecer un coimputado sin respaldo en pruebas objetivas hizo un señalamiento. No se realizó peritajes técnicos sobre el contenido de los mensajes ni su autenticidad. No se aportaron pruebas técnicas o periciales o documentales que dieran certeza de la presunta incautación realizada sobre el celular y el vehículo donde al parecer se transportaba mi representada. No se verificó la ubicación de Heidi Johanna en la escena del crimen, ya que dicen que se encontraba a 180 metros, ellos a una cuadra, yo verifico a 180 metros. No se realizaron registros de llamadas o georreferenciación. No se encontraron elementos materiales probatorios en su poder que la vincularan con la extorsión o con los presuntos extorsionistas. En consecuencia, señor juez, aquí no se pudo demostrar cuál fue la actuación reprochable en contra de mi representada, cuál fue la conducta dolosa, cuál fue su participación en los hechos investigados, cuál fue el conocimiento que tuvo Heidi para que se le investigara y se le juzgara en este proceso. Recordando que el dolo es que la gente debe conocer esos hechos que constituyen la infracción penal y quiere su realización. Como viene de verse, señor juez, es claro que la Fiscalía no demostró por vía directa o indiciaria el acuerdo previo de manera que simplemente lo supuso y a partir de ello
consideró que mi representada era coautora del hecho investigado. Aquí no se acreditó dicha coautoría, ya fuera material propia o impropia objeto de la acusación. Lo cierto es, su señoría, que a falta de demostración de dicho elemento esencial, conlleva que no se pueda tener en cuenta a mi representada como autora ni como cómplice del punible extorsión, por el cual fue acusada. Contrario sensu, se estaría incurriendo en una violación directa de la ley sustancial tras aceptarse sin conseguir arribar la certeza más allá de toda duda razonable. Es por ello, su señoría, que en aplicación de la jurisprudencia vigente y del principio indubio pro reo, no es posible emitir una sentencia condenatoria en contra de mi representada. En conclusión, señor juez, la Fiscalía no logró probar, más allá de toda duda razonable, que Heidi Johanna Benítez haya participado en la extorsión denunciada. La insuficiencia probatoria y la ausencia de evidencia concluyente impiden desvirtuar la presunción de inocencia que la ampara. Por tanto, señor juez, esta defensa enfatiza que el principio de esa presunción de inocencia consagrada en el artículo 29 constitucional y desarrollado ampliamente por la jurisprudencia y la Corte Suprema de Justicia deben prevalecer ante la insuficiencia probatoria, como sucedió en este caso y como lo ha sostenido reiteradamente la Sala de Casación Penal. Abro comillas, no puede derivarse una condena basada en meras conjeturas o presunciones no verificadas. Por lo tanto, en aplicación de esos principios de legalidad, presunción de inocencia y debido proceso, y con base en la jurisprudencia vigente, señor juez de la Corte Suprema de Justicia, le solicito muy respetuosamente a su honorable despacho se emita un fallo absolutorio en favor de mi representada. Y cierro estos alegatos de cierre, su señoría, con una frase que dijo la honorable Corte Suprema, abro comillas, no puede existir juicio sin acusación y acusación sin plena identificación del supuesto fáctico. Cierro comillas. Muchas gracias, señor juez. Muchísimas gracias, doctor. Réplica, señor fiscal, presentará. No, señoría, ninguna. Permítanme un segundo, por favor. Muy bien, procedo el despacho a emitir el correspondiente sentido del fallo conforme a los siguientes argumentos. De acuerdo a lo indicado, tanto por la Fiscalía como por la defensa, conforme al artículo 7º, 372, 381 del Código de Procedimiento Penal, corresponde al juez, a través de un método de reconstrucción de unos precisos acontecimientos planteados en la actuación, valorar conjuntamente la prueba debatida en el juicio con una finalidad. Esto es comparar, sopesar los medios de convicción, analizar los mismos para establecer finalmente si se configura o no la teoría del caso propuesta, en especial por la Fiscalía. Hemos de recordar que la defensa tiene una facultad opcional de probar cuando quiere demostrar algún particular. No obstante, quien tiene la carga de la prueba es la Fiscalía. Ello conforme lo establecido en el artículo 250 de la Constitución, séptimo y 381 del Código de Procedimiento Penal. Tiene que existir un convencimiento más allá de toda duda razonable de la responsabilidad del acusado si se pretende proferir una sentencia condenatoria. Lleva de la mano con lo establecido en el artículo 9 del Código Penal, que establece que es una conducta punible. Habla de aquella que es típica, antijurídica y culpable, es decir, que se encuentra en el código, que atenta contra un bien jurídico y que se comete con dolo, culpa o preterintención, en este caso absolutamente el dolo, como fue acusado. Para hacer este juicio tenemos que ir en primera medida a la tipicidad. El artículo 244 del Código Penal señala en la extorsión el que constriña a otro a hacer, tolerar o omitir alguna cosa con el propósito de obtener provecho para un tercero, incurrirá en prisión, para sí o para un tercero, incurrirá en la prisión allí prevista. 241 habla como circunstancias de agravación, constreñimiento en amenaza de ejecutar muerte, lesión o secuestro o algo que pueda derivarse en calamidad, infortunio o peligro común. En concordancia con el artículo 27 del Código Penal, tentativa
De esta manera, entonces, el problema jurídico corresponde o se entiende en resolver por parte del despacho si la responsabilidad penal de la procesada se demostró más allá de toda duda razonable. Se adelanta el despacho a indicar que en este caso en particular, las pruebas en juicio no se logra ese estándar probatorio exigido por la legislación. Esto es el conocimiento más allá de toda duda razonable de la señora Heidi Joana Benítez, que desplegara esa conducta como coautora del tipo penal de extorsión tentada en el que resultó víctima el señor Santiago Hernán Montoya Muñoz, ello conforme a los siguientes elementos o consideraciones. El artículo 29 de la Constitución claramente establece que toda persona se presume inocente mientras no se haya demostrado lo contrario. De allí surge un principio constitucional de nuestro ordenamiento jurídico. Para concretar ese principio radica en la Fiscalía la carga de la prueba. Y adicional a ello, se debe disponer de ese conocimiento más allá de todo duda razonable, como hemos indicado. Tal como lo refiere también el señor defensor en sus alegatos, cualquier duda que surja en la actuación, en virtud del principio de indubio pro reo, debe resolverse en favor del acusado. Así lo ha desarrollado la jurisprudencia, lo desarrollo con mayor profundidad en la sentencia. No cabe duda que en el caso bajo análisis se presenta una ocurrencia de unos hechos que se adecúan a la conducta de extorsión agravada tentada, acaecidos el día eh, 10 de febrero del 2022, entre el 10 de febrero y días antes, 9 de febrero del 2022 y 10 de febrero del 2022, donde se captura a unos sujetos, entre ellos la señora Heidi Giovanna, por unos hechos donde resulta víctima el señor Santiago Hernán Montoya Muñoz. La Fiscalía se comprometió a demostrar, superando ese nivel de conocimiento exigido, la participación de Heidi en estos hechos, para lo cual se presentaron varios testimonios, el de la víctima, el señor Santiago Hernán Montoya, los agentes captores investigadores, intendente Edwin Martínez Rico, patrullero Andrés Sebastián Patiño, la investigadora Jenny Colombia Suárez y el intendente Juan Fernando García Uribe y el investigador del Gaula Gerson Mesa Rosero. Más allá de lo referido con lo establecido en la jurisprudencia y la norma que comentamos desarrollamos en la sentencia, es claro que con lo arrimado del juicio no se logra desvirtuar esa presunción de inocencia. Desde el inicio del proceso y la teoría del caso propuesta por la Fiscalía se dio cuenta de que no solo Heidi participó en estos hechos, sino unos sujetos identificados como John Anderson, Henao Piedrahita, Haider Darío Cardona y Edwin Orlando Bustamante Cuartas. Participaron en una intimidación realizada a Santiago Hernán Montoya Muñoz a efectos de obtener un provecho económico con una exigencia de un pago de un monto de dinero para no atentar contra su vida. Respecto a la participación de la señora Heidi, fue señalada como coautora al estar en el vehículo en el que se movilizaban los extorsionistas, siendo señalados por estos mismos al momento de su captura en flagrancia. Es importante resaltar que con el testimonio del señor Santiago se da cuenta en efecto de estos hechos. Se da cuenta de la extorsión que venía siendo víctima en días anteriores y en efecto se monta un operativo para disponer la captura de los sujetos pues, que venían materializando dicha conducta. Si bien la captura de la señora Heidi Joana Benítez se efectúa en flagrancia, ello no es suficiente para determinar la responsabilidad en estos hechos. No se pone en duda de ninguna manera de que el señor Montoya Muñoz en efecto fue víctima de extorsión. Eso no ha sido objeto de debate. El despacho considera eso como un hecho probado, máxime que ya se ha emitido sentencia en contra de John Anderson Henao, Haider Darío Molina y Edwin Orlando Bustamante. Si bien el defensor nos presentó en sus alegatos algunas objeciones sobre la materialidad de la conducta por el procedimiento realizado, la inexistencia probada del paquete o del dinero de la entrega, las actas de incautación o informes, recordando que estos no son prueba documental, la prueba que se practica en el juicio es la testimonial. Esa situación no tiene duda para el despacho. Circularon por el mismo testigos que dieron cuenta de la misma víctima y los agentes captores que dieron cuenta del operativo que da lugar pues a demostrar esa situación en particular. No obstante, lo que se discute aquí es la responsabilidad propia de la señora Benítez Montoya como coautora de esa conducta investigada, bien sea como coautora o como cómplice, como lo refirió el señor defensor. La señora Heidi, y no se ha puesto en duda, estaba en el mismo vehículo en compañía del hoy condenado a la causa, el señor Edwin Orlando Bustamante, quien al parecer lo indicamos porque no quedó demostrado de esa manera, era su esposo. Pero esa relación en sí misma no puede tenerse como un indicio en su contra, por el contrario, la ampararía en los presupuestos establecidos en el artículo 33 de la Constitución. Nadie podrá ser obligado a declarar en contra de sí mismo o su cónyuge. Es claro que esta prerrogativa constitucional no habilita la participación en las conductas punibles, pero también es claro que cualquier clase de participación debe ser demostrada.
Tenemos en cuenta entonces en este caso que participaron o indicaron o rondaron por el juicio los patrulleros investigadores que participaron en la conducta, perdón, en la captura de estas personas. Dieron cuenta entonces por estos hechos los investigadores lo siguiente. El señor Santiago, pues, y reiterando esa situación, nos dio cuenta de la extorsión de la que venía siendo víctima, por lo cual se montó el operativo por denuncia que interpuso en relación, pues, a estos hechos. Los policiales, en primera medida el subintendente Edwin Alexander Martínez Rico, quien desfiló de primero en el juicio, nos dio cuenta entonces de la situación en particular que ocurría, cómo se realizó la captura. Indica que estas personas capturadas en el lugar de los hechos, en particular Haider y John Anderson, al momento de la captura en flagrancia, cuando recibían el paquete por parte de la víctima, señalaron a unas personas que iban en un vehículo, señalaron más bien un vehículo, indicando que esas personas que estaban allí estaban concertados con ellos para esos efectos. Procedieron entonces a dividirse en dos grupos, un grupo que va y procede con la captura de las personas que se encuentran en el vehículo y otro que se dirige a realizar los actos urgentes en torno a este caso. En el vehículo encontraron al señor Edwin, que manifestaba ser uno de los capturados, o lo apodaban como Pocho, y una femenina de nombre Joana. Pues bien, dan cuenta ellos que procedieron a solicitarles información a ello y que esa captura o esa captura en flagrancia se dio por el señalamiento que realizan los primeros dos capturados, John y Haider. No obstante, debemos recordar que ninguno de los dos fue traído a juicio, es decir, todo lo referido por los acusados a los policiales y los policiales a su vez lo refieren en el juicio es prueba de referencia. Ellos no fueron presentados en el juicio situación. Frente a la coautoría material impropia o la complicidad o la coautoría propia, la Corte ya lo ha desarrollado con suficiencia. Para mencionar la sentencia SP 2981 del 2018, radicado 5394 el 25 de julio de ese año, magistrado oponente Luis Antonio Hernández Barbosa, la diferencia y cómo se comporta la coautoría y la complicidad. Nos indica que la coautoría comporta un desarrollo de un plan previamente definido para la consecución de un fin propuesto, en el cual cada persona involucrada desempeña una tarea específica, de modo que responden como coautores por el designio común y los efectos colaterales que de él se desprendan, y así su conducta individual no resulte objetivamente subsumida en el tipo penal, puesto que todos actúan con conocimiento y voluntad para la producción de un resultado. La misma sentencia nos habla de que hay unas diferencias entre la coautoría material propia y la impropia, como lo refiere el señor defensor en sus alegatos. Nos refiere que la propia ocurre cuando varios sujetos se acuerdan de manera previa o concomitante, realizan el verbo rector definido por el legislador, mientras que la segunda, es decir, la impropia, la llamada coautoría funcional, precisa también un acuerdo, pero hay una división de trabajo, identidad del delito que será cometido, sujeción a un plan establecido, modalidad prevista en el artículo 29, numeral segundo del Código Penal, y se dispone que son coautores, independientemente que sea propia o impropia, los que medien un acuerdo común, actúan con esa división de trabajo y se pueda deducir que los hechos demostrativos dan lugar a esa realización conjunta del delito. Por su parte, es cómplice quien contribuye a la realización de la conducta delictiva, preste una ayuda posterior, por concierto puede ser previo o concomitante a la misma. Esa complicidad se caracteriza porque la persona contribuye a la realización de la conducta o presta una ayuda posterior. No obstante, debe demostrarse para cualquiera de las dos, coautoría, bien sea propia o impropia, o para la complicidad, que hubo un acuerdo entre ellos y en la participación sobre el dominio propio del hecho. En este caso, entonces, es claro de que se busca una coautoría propia en relación a la señora Heidi Joana, porque así venía indicando si se desarrolló en la teoría del caso y también en los alegatos de conclusión de la Fiscalía. No obstante, el ente acusador debe demostrar esa resolución común del hecho o el plan acordado y el dominio de derecho por parte de los procesados. En consideración de esta agencia judicial, y como acertadamente lo define el señor defensor en sus alegatos, se debe probar ese acuerdo, esa concertación entre aquellos quienes intervienen en la conducta delictiva y esa división de trabajo para demostrar la responsabilidad del acusado en el delito, situación pues que no ocurre o por lo menos no obra prueba que así lo demuestre. Se relaciona un chat porque es una de las situaciones particulares pues que indica el señor fiscal, refuerzan la participación de la señora Heidi en el caso. No obstante, más allá de lo indicado por los policiales, no dan lugar a que ese chat, qué es lo que ocurre dentro de ese chat, entre quiénes ocurre ese chat en particular.
Uno de los patrulleros de la policía indica en particular, el señor Andrés Sebastián Patiño, al momento de su testimonio, indica que en un chat se observa un WhatsApp abierto donde decía un nombre, no recuerda el nombre del chat, donde le decía, abro comillas, que saliera a dónde, cómo, por qué o qué. Nos indica que su compañera Jenny Colombia verifica esa información y que fue lo que motivó la materialización de la captura en flagrancia. Cuando vamos a analizar el testimonio de la señora patrullera Jenny Colombia frente al particular, nos indica que ve a una señora muy asustada con un celular color amarillo donde tenía un chat abierto que decía Petty, abro comillas, Petty, no tenía bien o no recuerda bien cómo lo había agregado, ella le mostraba el celular, pero no hacía nada malo, le decía que no estaba haciendo nada malo, y ellos le pedían que bajaran del vehículo, la mujer se bajó, indicaba que no hacía nada malo, le mostraba el chat, la testigo indica que alcanza a leer, salga ya, pero como no tenía una orden para registrar el celular, solo lo estaban verificando, le pidió guardar el celular y la mujer le hace cacheo, requisa y posteriormente la identifican. Única y exclusivamente se tiene esta información. Se contaba en este caso con una amplia posibilidad de actividades investigativas con claridad. Al haber incautado los celulares de los capturados, como se había indicado, se podía solicitar una recuperación de información producto de transmisión de datos a través de redes de comunicaciones, como nos lo refiere el artículo 236 del Código de Procedimiento Penal. Así verificar de manera clara qué contacto tenían o los enlaces entre los dispositivos de los capturados iniciales con esta persona, con la señora Heidi. También ordenar búsquedas selectivas en bases de datos para obtener relación informacionada en torno al abonado de los capturados y de la misma víctima, o las llamadas o mensajes que recibían los abonados de los capturados y los mensajes entre ellos. Se podía obtener también incluso obtención de muestras para la identificación de voz, si se quiere, en el artículo 249 del Código de Procedimiento Penal para determinar los mensajes enviados por la víctima coincidía, o enviados a la víctima, perdón, coincidía o incluso entre los capturados con el de la señora Heidi Joana Benítez con su celular. El investigador Gerson Mesa Rosero dio cuenta de una orden de trabajo para inspeccionar los equipos celulares, pero dijo que los resultados presentaron fallas que impidieron generar la legalidad de los mismos. Claramente no hay información que comprometan entonces a la procesada en torno a este aspecto en particular. Si bien su compañero, la persona con la que se encontraba en el vehículo, insisto, se allanó a los cargos en virtud de un preacuerdo y está condenado en virtud de estos hechos, tampoco es un indicio que nos permita de allí extraer su responsabilidad. Claramente, como lo resalta el señor defensor, se debe demostrar cómo es su participación en los hechos y no hay elementos para determinar ese conocimiento incluso frente a los hechos, porque puede pasar que incluso acompañe a quien presuntamente es su esposo y no sepa qué ocurre frente a esta situación en particular, porque puede ocurrir situaciones de ese tipo. No obstante, el indubio pro reo, como indicamos, es un principio fundamental que, de acuerdo a las reglas de la experiencia, la sana crítica, nos permite determinar que, como en este caso, pueden ocurrir eventos donde ni siquiera las parejas sepan qué ocurre o por lo realizado con los que están en el momento. Si bien pues se determinó que fue capturada en relación a un señalamiento, las personas que hacen ese señalamiento no desfilan por el juicio, no hay elementos que enlacen esas comunicaciones entre ellos y no pierde de vista este juzgador que esa falta de respaldo no puede ser un problema trascendental, siempre y cuando en los testimonios que obran en el proceso se pueda predicar esa veracidad y congruencia con las reglas de la sana crítica. Empero, los bases en torno a la coautoría y temas de prueba que se pretendían demostrar con estos testigos presentados fueron debidamente debatidos y cuestionados por la defensa durante la práctica testimonial, generando una duda suficiente en sentir de la judicatura que impide fundar una sentencia de carácter condenatorio en contra de la señora Heidi Joana Benítez Montoya, puesto que, en efecto, fallar en tal sentido, como lo indica el señor defensor, se incurriría en un falso juicio de existencia a través de creación de conjeturas o supuestos que se traduciría en una violación al indubio pro reo, puesto que las pruebas prácticas a juicio dan como imposible llegar a esa certeza relativa a la responsabilidad. Esta es la decisión del despacho en torno al sentido del fallo. El juzgado está en disposición de dar lectura a la sentencia, la cual será enviada a sus correos en el curso de la tarde. Consta de 35 páginas. Me indican las partes si leemos parte resolutiva o íntegramente la misma el señor fiscal. Señoría, la Fiscalía estaría Señor fiscal, lo dejé escuchar, qué pena.
acuerdo en que ahí me escuchan mejor. Listo, mejor. Señoría, ¿me escuchan? Sí, doctor, ya lo escuchamos. Señoría, le agradecería, sí, que la Fiscalía está de acuerdo en que solo se lea la parte resolutiva, y le agradecería, señoría, si en esa sentencia se incluye una decisión definitiva sobre el vehículo, sobre la entrega, levantar la medida cautelar sobre el vehículo involucrado en estos hechos. Perfecto, doctor. Para poder indicar la medida cautelar frente a estos hechos, debo tener certeza frente al vehículo, es decir, tener la experticia, que no tenga pendientes judiciales, de quién pertenece el vehículo y los elementos para ello. ¿Se cuenta con eso, doctor? Doctor, no lo estoy escuchando, me disculpa, está sumamente entrecortado. Doctor Melgarejo, doctor Melgarejo, ¿usted iba a hacer alguna solicitud al respecto? ¿Usted tiene algún documento sobre eso? No, en igual sentido, doctor, el señor fiscal, era la misma observación. Sobre el Perfecto. vehículo, sobre, al parecer, un móvil celular, que creo que fue, se le incautó. Si el señor juez requiere de pronto información sobre eso, yo tengo la carpeta aquí a la mano. Tocaría buscar la información del vehículo. Los celulares no Bueno, habría ningún... No se le escucha al señor fiscal. no, no. Esperen. levantar la medida cautelar y ya... Doctor, señor fiscal, no lo estamos escuchando. Señor juez, no sé si requiera de la carpeta para la identificación del vehículo. No solo es la identificación del vehículo, ni siquiera la carpeta, doctor. Lo que requerimos es el registro del historial de propiedad, donde se indique que el último propietario actualizado es la persona frente a la cual se solicitará. Segundo, que no tenga registros pendientes diferentes a los que asisten en la presente causa, porque ello es fundamental para poder solicitar esa o elevar esa solicitud. Y finalmente, pues que no tenga ningún otro pendiente en relación a este asunto. Les pongo a su consideración también, permítanme un segundo, por favor, es una decisión del Honorable Tribunal Superior de Medellín en torno a este particular. Y nos habla la decisión del 2020-15976, donde se genera un conflicto negativo de competencia entre el Juzgado 44 Penal Municipal de Garantías, 23 Penal Municipal de Conocimiento y Cuarta Ejecución de Penas, donde el tribunal resuelve una situación en particular, indicando que una vez cobre la ejecutoria la sentencia penal, se puede citar a un incidente para la entrega de vehículo o levantar las medidas cautelares que pesen sobre ello. Como he estado indicando, la sentencia en este momento está lista para su lectura. Podemos proceder con la lectura de la sentencia y una vez pues culminada la misma, la sentencia o la audiencia, citar posteriormente a un incidente donde ustedes tengan la documentación lista para la entrega. Porque no es el juzgado pues quien debe verificar únicamente la información de manera abierta, sino el interesado presentar la solicitud con los soportes correspondientes para la entrega definitiva del vehículo. Ustedes me indicarán, doctores, si procedemos de esa manera o cómo lo hacemos. Señor juez, al parecer creo que yo tengo pero no los tengo aquí a la mano, los documentos que soportan pues que mi representada es la propietaria del vehículo. Yo pues sugiero, por los problemas que hay de conexión con el doctor Josué, si podemos entonces enviarle la documentación y posteriormente se hace lectura de la sentencia. No sé si así lo Perfecto, vamos a hacer no hay para que quede en inconveniente. decisión. Listo, no hay problema con ese sentido. Doctor Josué, ¿algún inconveniente con eso? Posteriormente leemos sentencia a efectos de que se soporte suficientemente el tema de la entrega del vehículo. La Fiscalía estaba conforme con las dos opciones, señoría. Vamos a hacerlo de esa manera para que no generemos entonces un nuevo incidente, nueva carpeta, porque ello sería más engorroso para
todas las partes, pues incluso para el despacho. Agendando entonces una fecha próxima para esta lectura, sin demorar mucho, permítanme un segundo. Por aquí tengo un espacio, doctores, si ustedes tienen un espaciocito allí, el próximo 13 de marzo a las 3 de la tarde, lectura del Pacho. Señor fiscal, doctor Josué, 13 de marzo, 3 de la tarde, media horita incluso nos tardaría esta audiencia. O 4 de la Sí. tarde también. Señor juez, yo tengo de Doctor. 3 a 4, tengo el espacio. Yo creo que, Ah, bueno, pues, perfecto. no Vamos creo a que se me ver. vaya una audiencia que tengo más de una hora porque No, no eh, creo, doctor. Esta no demoraría más de eso. Como les indico, les puedo leer parte resolutiva y les envío a sus correos la sentencia al momento de la lectura para que no nos tarde. Doctor perfecto. Josué, 13 de marzo, a las 3 de la 3 de tarde. la tarde, 3 de la tarde entonces, ¿cierto? Doctor Josué, le estoy escribiendo por el chat porque no lo escuchamos. Por el WhatsApp. Un segundito, por favor. Alcancé a escucharle que sin inconvenientes al doctor. Señoría, sin inconveniente. Listo, doctor. Qué pena que estaba muy bien entrecortada la comunicación. Los presentes notificados en estrados. 13 de marzo, 3 de la tarde. Señora Heidi, su participación en dicha audiencia es facultativa. Si quiere puede presentarse sin problema. De todas maneras, la sentencia se le enviará a su defensor para que la tenga o se conecta a través de medios virtuales sin problema alguno. Muy bien, no siendo otro el objeto de esta, finalizamos siendo las 15:18 horas. Mil gracias. Feliz resto de tarde para todos y todas. Hasta luego. Hasta Gracias. luego, señor juez. Feliz tarde para todos. Igualmente. Gracias.